manejan, se administran de manera combinada para que puedan hacer sinergia, ¿no? Es decir, los medicamentos antituberculosos tienen diferentes mecanismos de acción, ¿no? La isoniazida, por ejemplo, es un bactericida, ¿no? Inhibe la síntesis de los ácidos glicólicos de la pared, inhibiendo una ácido graso sintasa de tipo 2, ¿no? Tiene una activación por una peroxidasa, y en base a ese mecanismo de acción, digamos, tiene acción sobre las bacterias de crecimiento extracelular que están continuamente replicándose y que son las que tienen una velocidad de reproducción más rápida. Entonces, isoniazida actúa de esa manera. Rifampicina inhibe una ARN polimerasa, ¿no?, dependiente de ADN. Entonces, en ese caso, lo que va a hacer, ¿no?, es actuar de una manera diferente a isoniazida, ¿no? De todas maneras tiene un efecto nuclear, también es bactericida, igual que la isoniazida, pero actúa en otros sitios, ¿no? Mientras que esta es importante, sobre todo a nivel extracelular, en los que se están replicando de manera rápida. Esta actúa a nivel de los focos de necrosis gaseosa, ¿no? O sea, los sitios donde el Mycobacterium está en una replicación lenta, pues está en todo caso en estado latente, ¿no? De tal manera de que su mecanismo de acción ya es diferente y ayuda entonces a combatir gérmenes de una población un poco diferente. Eso no quiere decir que la rifampicina no pueda actuar en las bacterias extracelulares, la de replicación rápida. Sin embargo, es un medicamento importante en estos focos de necrosis gaseosa donde las bacterias se replican de manera lenta. Piracinamida, por su lado, ¿no?, es un fármaco también bactericida que actúa en un ácido graso sintasa de tipo 1, ¿no? Entonces, al ser una enzima diferente, aunque también participe en la síntesis de ácidos micólicos, también se energiza el efecto de las otras dos, ¿no? Y tiene la característica de que va a actuar en bacterias que se encuentran en un pH ácido, o sea, que están en el medio intracelular de los macrófagos, de manera que el uso de terapia combinada para eliminar a Mycobacterium tuberculosis se justifica porque los medicamentos van a ser sinérgicos, van a actuar en diferentes sitios, ¿no?, en diferentes blancos, ¿no?, para tratar de erradicar al mismo agente. Y por otro lado, no solo en diferentes sitios de la bacteria, sino en diferentes poblaciones, ¿no? La piracinamida, más en el pH ácido intracelular, la rifampicina más en las zonas de necrosis gaseosa y la isoniazida particularmente eficaz en las zonas de crecimiento continuo, de replicación extracelular, básicamente las bacterias extracelulares. El etambutol es un bacteriostático, con él se completa la cuarteta, digamos, de tratamiento inicial de un paciente tuberculoso PK positivo, ¿no?, que va a iniciar por primera vez su tratamiento, ¿no?, con el etambutol. Este bacteriostático inhibe arabinosidtransferasas, ¿no?, que son enzimas que ayudan a incorporar los arabinósidos al manano, al galactano, unos componentes de la pared celular. Entonces, a pesar de ser bacteriostático, sinergiza un poco la acción de la rifampicina y de la isoniazida, ¿no?, que son encargadas de alterar directa o indirectamente la construcción de la pared celular de la bacteria. De manera que el etambutol, a pesar de ser bacteriostático, es un medicamento que sinergiza a los otros, que los ayuda, tiene su propio mecanismo de acción, y entonces es un medicamento de todas maneras importante. Y streptomicina, que sería el otro medicamento que forma parte del esquema único de tratamiento de la tuberculosis para pacientes nuevos que recién se han diagnosticado por primera vez, ¿no? Streptomicina, un aminoglucosio que ustedes recordarán que actúa en la sociedad 30S, ribosoma bacteriano, ¿no?, induciendo lecturas erróneas, en fin, y proteínas anómalas, tiene efecto bactericida, como buen aminoglucosio es bactericida. Se reserva habitualmente para cuando no se puede administrar etambutol, es decir, pacientes pediátricos. Por ejemplo, el programa de control de la tuberculosis, el PCT del Perú, dice que menores de 7 años no deben administrarse etambutol porque la neuritis óptica retrovulvar que produce el etambutol podría ser difícil de detectar. Entonces, para esos casos de pacientes pediátricos, se reemplaza el etambutol por streptomicina. Los aminoglucósidos son tan eficaces como la isoniazida, algunos dicen que un poco más, en las bacterias de crecimiento rápido. Son bactericidas importantes para estas bacterias de crecimiento rápido. Para estas poblaciones intracelulares o intracápsula no hay casi efectos ni de etambutol ni de streptomicina, ¿no? Hay
medicamentos específicos para ello, ¿no? De manera que eso es una primera cosa que deberíamos decir. Después, los medicamentos también tienen una característica farmacocinética, que es el llamado coeficiente de sobrepaso. ¿Qué quiere decir eso? El coeficiente de sobrepaso es el número de veces que la concentración inhibitoria mínima es multiplicada, ¿no?, por la concentración sérica que alcanzan estos medicamentos. Por ejemplo, ¿no?, la concentración inhibitoria mínima para rifampicina es 0,02 microgramos, ¿no?, por mililitro, ¿no? Pero la rifampicina puede alcanzar en sangre cifras de 4 microgramos por mililitro, es decir, 400 veces más la concentración inhibitoria mínima. Entonces tiene un excelente coeficiente de sobrepaso, o sea, multiplica muchas veces la concentración inhibitoria mínima. La isoniazida multiplica unas 30 veces la concentración inhibitoria mínima, piracinamida ya con la justa la duplica, ¿no? Y el esambutor con la justa supera la MIC o la SIM, como lo hayan aprendido en microbiología, ¿no?, la concentración inhibitoria mínima. Entonces, es otra característica que refuerza un poco la necesidad de combinar medicamentos, ¿no?, porque algunos tienen un coeficiente de sobrepaso más alto, ¿no?, como estos dos, que son de primera línea, los más eficaces, y otros tienen un coeficiente de sobrepaso un poco más modesto, pero que ayuda de todas maneras por los sitios donde actúan los otros medicamentos. Entonces, en resumen, cuando hablamos de tuberculosis hay que pensar que se combinan medicamentos tratando de reducir el riesgo de resistencia, porque hay algunas cepas que ya de cada, digamos, 10 millones de micobacterios tuberculosos, uno ya genéticamente viene resistente a isoniazida. Entonces, un paciente con tuberculosis que tiene una abundante cantidad de bacilos no se puede dar tratamiento solo con una droga. Hay que combinar varias para reducir la posibilidad de resistencia, ¿ah? Entonces, en resumen, estamos diciendo, se combinan medicamentos para reducir el riesgo de resistencia. Se combinan medicamentos, número 2, porque los mecanismos de acción son diferentes, buscando que haya sinergia de potenciación entre los 4 medicamentos que habitualmente constituyen el esquema. Tercero, se combinan medicamentos porque no todos actúan en las mismas poblaciones. Algunos actúan principalmente en las poblaciones extracelulares de crecimiento más rápido, otros son particularmente eficaces en el calcio y otros en la zona de pH ácido. Otra razón para combinar medicamentos. Y una cuarta podría ser que la cinética no es igual para todos. Si bien sus concentraciones séricas más o menos se alcanzan máximas, se alcanzan más o menos a las 2 horas de administración por vía oral, los coeficientes de sobrepaso no son iguales. Digamos que la rifampicina puede tener un coeficiente de sobrepaso de 400 veces la SIM o la MIC, ¿no?, como decía 30-40, y el resto está un poco más modesto. Entonces hay por lo menos 4 razones que justifican que estos medicamentos se den de forma combinada, ¿no? En esta lista ustedes pueden ver los fármacos antituberculosos, ¿no?, tanto los de primera línea como los de segunda línea. Sabemos que los de primera línea son los que acabamos de mencionar, ¿no?, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, con streptomicina, que puede reemplazar el etambutol en pacientes pediátricos. Pero aparte de esto, isoniazida, rifampicina, streptomicina, etambutol y piracinamida, que están los 5 primeros, existen otros fármacos que se utilizan cuando el micobacterium es resistente, ¿no? Ahí tenemos fluorquinolonas, aminoglucósidos como la canamicina, la mitacina, la capreomicina, ¿no? Este es un medicamento que no se usa mucho, y el etionamida. Aparte, acá falta cicloserina, falta ácido paraminosalicílico, faltan otros medicamentos más, pero por lo menos tenemos acá los más importantes. Entonces, normalmente usamos estos 5 primeros, y cuando hay evidencia de que pueda haber resistencia, ya se recurre a los que vienen después, ¿no? El modo de acción está acá descrito, lo que hemos dicho: inhibición de la síntesis de la pared, hemos dicho inclusive el enzima, eso está escrito en la referencia, la pueden revisar ustedes. La síntesis de ARN, inhibición de la traducción, en el caso de streptomicina, ¿no?, síntesis de pared en el etambutol para aminotransferasas. La alteración acá está planteado como de la membrana, ¿no?, plasmática, el metabolismo energético, pero se ha planteado, y usted lo puede encontrar aquí inclusive en Goodman, que la piracinamida actúa en ácido graso sintasa de tipo 1, ¿no?, aparte de lo que pueda decir acá esta referencia. Bueno, el hecho es que hay genes, ¿no?, que pueden ser modificados. Por ejemplo, el gen que regula la enzima catalasa peroxidasa, que se necesita para generar la forma activa de la isoniazida. Podemos decir que la isoniazida es casi un profármaco, y para que pueda actuar debe ser metabolizado por la catalasa peroxidasa.
Luego de eso ya actúa sobre la enoil, ¿no? Enoil reductasa, ¿no? También conocida como ácido graso sin tasa y mucho, de tipo 2. Eso está escrito también en diferentes partes, ¿no? Puede modificarse el gen que sintetiza la enzima y puede haber resistencia. Y así en cada caso, ¿ya? Acá está lo de la polimerasa. En el caso de las streptomicinas pueden haber mutaciones en algunas subunidades, ¿no? Que forman el ARN o el ribosoma, las unidades ribosómicas 30S, ¿no? La rabinosiltransferasa, que es la enzima, puede sufrir alguna mutación, dijimos en el cambutol, ¿no? Una piracinamidasa, que se considera también que genera la forma activa de la piracinamida, ¿no? También puede. Y en el caso de la quinolona, pues la ADN girasa puede sufrir una mutación, el gen gira, y así en los demás casos, ¿no? Mutaciones que pueden condicionar entonces la resistencia, ¿no? Eso es importante considerarlo, porque ya hemos dicho que hay una resistencia genéticamente adquirida, pero que es una población muy grande. Eso nos permite decir una cosita más. Cuando una persona está en contacto con alguien que es tuberculoso, le dan quimioprofilaxis, es decir, le dicen tome isoniazida, solamente isoniazida. ¿Por qué es suficiente ahí con isoniazida sola? Porque el paciente es simplemente un contacto. Eso quiere decir que si se ha contagiado, pues no van a haber entrado 10 millones de gérmenes, ¿no? Habrán entrado pues 100, 200, 300, 1000. Y para esos 1000, 200 o 300 es poco probable, muy poco probable que ahí haya uno que sea resistente. En cambio, cuando tenemos un tuberculoso activo que está eliminando el Mycobacterium, ¿no? Que es VAR positivo, y a veces varias cruces, entonces ahí la cantidad de Mycobacterium que hay en las áreas extracelulares del parénquima pulmonar, que hemos dicho pueden alcanzar pues, varios millones. Entonces, entre 10 millones o 1 millón, genéticamente hay uno resistente a isoniazida, entonces ahí no le podemos dar una sola droga, ¿no? Creo que ese mensaje ya quedó un poco claro y nos permite también decir por qué se puede hacer quimioprofilaxis solo con isoniazida, ¿verdad? Porque la población es baja cuando la persona recién se contagia. Bueno, acá están los medicamentos nuevamente, acá están sus actividades, básicamente bactericidas como ustedes ven. Cuando dice con poder esterilizante se refiere a que el medicamento puede actuar en aquellas poblaciones que tienen una replicación más lenta, como la del calcio, ¿cierto? Entonces, eso es un aspecto importante. En streptomicina la importancia y la acción en la población extracelular, ¿no? Un bactericida importante en esa población. Es importante que los medicamentos de preferencia se ingieran en ayunas. Ustedes saben que el tratamiento para tuberculosis es supervisado. O sea, hay un técnico de enfermería, un técnico sanitario, una enfermera, alguien que se encarga de que el paciente tome su medicamento delante de él o de ella, ¿no? Para garantizar que cumpla. Eso es un régimen que se llama supervisado, ¿no? Porque si no se hace esto, si no se controla, si no se supervisa, y eso es una política de salud en todos los países, entonces el paciente puede no tomar sus medicamentos y aparece la resistencia a la tuberculosis, es un problema serio, ¿no? Ahora, en particular isoniazida y vancomicina se deben tomar necesariamente en ayunas. Los otros medicamentos, cuando el riesgo de, digamos, de reacción adversa, de intolerancia sea muy alto, o el paciente pues tenga ya una gastritis de base, qué sé yo, bueno, puede hacerse un pequeño intervalo, ¿no? O administrarlo con algo de alimento, que pudiera ser un jugo, qué sé yo, ¿no? Ahí la biodisponibilidad no se modifica mucho, ¿no? De estos dos que vienen, pero de estos dos sí necesariamente la administración debe ser en ayunas, ¿no? Y la streptomicina es intramuscular, como aminoglucosio es intramuscular, y los esquemas de tratamiento que vamos a ver más adelante se dan por varios meses, se dan por 6 meses los tratamientos del esquema único. Entonces, cuando tienen que recibir streptomicina, pues es un problema, ¿no? Porque es una inyección de un polvo que hay que diluir, y cuando se inyecta este polvo, obviamente es doloroso, ¿no? Esta dilución es molesta, ¿no? Y pues son 2 meses recibiendo ampollas, pues cualquiera se aburre o se cansa o ya agarra temor si es un paciente joven o un paciente pediátrico, ¿no? Entonces es un problema, pero a veces es necesario recurrir al medicamento. Bueno, todos tienen metabolismo hepático y en particular el tambutol, ¿no? Como streptomicina y un poco como piracinamida tienen una excreción renal importante, entonces hay que hacer ajustes de dosis. Pero el metabolismo hepático es amplio para todos estos medicamentos, como ustedes pueden ver acá, ¿no? En la diapositiva, y más adelante hay una que nos va a decir
en qué casos debemos temer algunas reacciones adversas por los medicamentos, ¿no? Trata de eliminación renal, importante, sobre todo, como hemos dicho, para estos tres, ¿no? En estos no es tanto capaz, pero sobre todo filgracinamida en etambutol, y la filtración glomerular muy importante para la eliminación de estreptococina. Entonces, es el esquema de tratamiento de la tuberculosis, el esquema único que actualmente estamos usando en el país, ¿no? Es un esquema único de tratamiento. Entonces, como vemos, son 2 meses de tratamiento diario, ¿no? Con 4 medicamentos, acá están las cantidades inclusive, y luego 4 meses de tratamiento 2 veces por semana. Esta es la llamada fase bactericida, la fase que pretende eliminar la mayor cantidad de gérmenes extracelulares posible. Y esta se llama un poco la fase de mantenimiento. O sea, durante esta fase lo que se trata es de eliminar aquellas formas que puedan estar en fase latente, que puedan estar dentro de los macrófagos, que puedan estar en zonas gaseosas de necrosis, ¿no? Entonces, para tratar de rematar, entre comillas, y conseguir la esterilización, o sea, que desaparezca el Mycobacterium tuberculosis, es que viene la fase 2, de 4 meses. ¿Ah? Entonces, un tratamiento de 6 meses. ¿Y esto por qué tan largo? ¿No? Porque el Mycobacterium, sabemos, tiene una tasa de replicación lenta, ¿no? Más o menos 9 horas, si mal no recuerdo, para replicarse. De manera que necesitamos, con un agente que se replica con cierta lentitud, hacer un tratamiento prolongado. El otro componente es el riesgo de resistencia que siempre existe en este agente, ¿no? Sus paredes diferentes, su estructura diferente de otros agentes, entonces lo vuelve particularmente resistente, su capacidad de inhibir la fagocitosis, ¿no? Entonces también lo vuelve libre de los macrófagos, entonces es un peligro que hay que tratarlo de manera prolongada. Acá algunos eventos adversos más importantes, por ejemplo, parisoniacida. La isoniazida generalmente produce neuritis periférica relacionada con los niveles de vitamina B6 o piridoxina. De tal manera que en aquellas personas que puedan tener deficiencia de vitamina B6 o piridoxina, por ejemplo, alcohólicos, ¿no? Diabéticos, gestantes, ¿cierto? Desnutridos, pacientes VIH positivos, estos pacientes que pueden tener bajos niveles de vitamina B6, hay más riesgo de neuritis periférica, que se manifiesta como parestesias, como adormecimiento, ¿no? El otro problema importante es que, como tiene un metabolismo hepático, estos tres en particular son hepatotóxicos, pueden generar hepatitis, ¿no? Sobre todo es un fármaco que genera necrosis hepatocelular, o sea, daña los hepatocitos. Y una forma de controlar si hay daño o no es midiendo justamente las transaminasas, ¿no? La gamma-glutamina transfertirasa, ¿no? Entonces esa es la forma un poco de controlar el riesgo de que produzca hepatitis. Importante, este cuadro es importante, resume varias cositas claves, ¿no? Que la isoniazida sea un inhibidor enzimático que pueda aumentar las concentraciones de fenitoína. Entonces los pacientes que tienen meningitis tuberculosa hay que tener cuidado. Fenitoína lo usamos a cada rato aquí, lo van a ver ustedes en los hospitales para el manejo de las convulsiones. Y si alguien tiene meningitis tuberculosa, pues aparte de diazepam habrá que darle fenitoína, pero también hay que darle isoniazida. Entonces por ahí puede aumentar las concentraciones de fenitoína y aparecer algunos efectos adversos. En el caso de la rifampicina, entonces, al igual que sucede con la isoniazida, uno de los efectos más incómodos es el dolor abdominal. No está escrito acá, pero es relativamente frecuente. Otro importante es la colestasis. Acá lo han puesto como colostasis, aquí es colestasis, o sea, la alteración, ¿no? de la salida del movimiento de la bilirrubina en los canalículos biliares. Entonces, eso puede ocasionar un reflujo y una ictericia, ¿no? Una ictericia. Entonces, son algunas de las características de la rifampicina. Hay un llamado síndrome febril también, que es característico de la rifampicina y se presenta con más frecuencia cuando los pacientes toman menos de 2 veces por semana el medicamento, ¿no? No tiene una razón muy clara, tiene una base inmunológica, pero esto se llama síndrome febril. Bueno, entonces es importante recordar que mientras que isoniazida genera sobre todo aumento de la transaminasa, la rifampicina genera principalmente modificaciones en las bilirrubinas por este problema de colestasis. No quiere decir que no pueda producir hepatitis, pero la colestasis es un poco más frecuente con rifampicina, ¿no? Y la aparición de ictericia, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? El dolor abdominal, etc. Rifampicina es por excelencia un inductor enzimático, de tal manera que aumenta la degradación, el metabolismo de los anticonceptivos orales, de los corticoides, para recordar dos
importantes, ¿no? De tal manera que una mujer que está con tuberculosis no puede cuidarse con píldoras anticonceptivas, no va a ser eficaz. O los pacientes que reciben corticoides, ¿no? Podrían requerir dosis un poco más altas para que haga efecto, porque la rifampicina aumenta la destrucción de estos corticoides y de los anticonceptivos orales. En el caso de la piracinamida, entonces el principal problema es el aumento del ácido úrico, ¿no? Y el segundo es el problema hepático. El aumento de ácido úrico se genera porque la piracinamida se metaboliza y se convierte en ácido piracinoico y compite por la secreción tubular con el ácido úrico, o sea, se pone en el sitio donde está el transportador de ácido úrico. Al suceder esto, entonces el ácido úrico ya no se elimina el ácido piracinoico y en nuestro cuerpo se queda entonces este ácido úrico generando hiperuricemia. Como consecuencia de esto, una reacción adversa de la piracinamida es la artralgia, el dolor articular, es relativamente frecuente con la piracinamida, la artralgia, ¿no? El otro problema es que al igual que esos dos fármacos antituberculosos de uso frecuente, también puede producir hepatitis, ¿no? Y la hepatitis que produce es un poco más parecida a la de la isoniazida, con lesión hepatocelular y aumento de la transaminasa, ¿no? Luego el etambutol, como vemos, el principal problema, lo mencionamos hace algunos minutos, es que puede lesionar el nervio óptico, producir la llamada neuritis óptica retrovulvar. ¿Y cómo se puede detectar este problema? Porque el paciente no va a poder distinguir, ¿no? En unas tablas de colores que hay unas tablas que tienen unas esferitas de colores, ¿no? No recuerdo el nombre ahorita, algo se ve humor, tiene su nombre esta tabla. No puede distinguir el verde del rojo. O sea, cuando un fondo de esferitas rojas está escrito el número 24, digamos, con verde, no lo ve, no lo puede distinguir, no puede ver qué color es. Entonces, esa dificultad para distinguir el verde del rojo es una señal de que está haciendo neuritis óptica el paciente. En los niños no es que sea necesariamente más frecuente que los adultos, el problema es que en un niño a veces es más difícil detectarlo, y por eso se contraindica en menores de 7 años, ¿no? Ahí está, el test de Ishihara. Es el test de Ishihara. Esa prueba de colores acá está escrita, menos mal, el test de Ishihara, ¿no? Japonés. Bueno, entonces, es el problema con el etambutol, ¿no? La neuritis óptica. Ahora, como hay eliminación renal y hemos visto que en los casos de insuficiencia renal también hay que considerar un ajuste de dosis. De estreptomicina, sabemos que los efectos adversos más frecuentes son la ototoxicidad, ¿no? La ototoxicidad es característica, seguida por la nefrotoxicidad, ¿no? La alteración de la función vestibular, que está monitorizando, ¿no? Y hacer algunas pruebas audiométricas también, ¿no? Que hemos visto que son características también no glucósicos, la semana pasada, ¿no? Y algún efecto adverso con los succinilcolina, por ejemplo, puede agravar el bloqueo neuromuscular. Esto hay que tenerlo presente si el paciente va a hacer sujeto a anestesia general, ¿no? Bueno, algunas interacciones como inhibidores enzimáticos pueden aumentar los fármacos que están acá, ¿no? Fenitoína, los peridol, diazepam, no solo la fenitoína, puede aumentar otros más, ¿no? Importante. La rifampicina más bien puede reducir a otros medicamentos como los que están acá descritos, incluido los inhibidores de proteasa, los antirretrovirales, el mismo epavirenz. De esta manera que la rifampicina hay que tener cuidado porque puede reducir las concentraciones de los fármacos que se usan para el tratamiento de VIH, ¿no? La piracinamida y algunas interacciones de etambutol que también pueden aumentar las concentraciones de los medicamentos. Este esquema lo que quiere mostrarnos a nosotros es que hay que estar controlando al paciente que recibe tratamiento antituberculoso. Como los medicamentos son hepatotóxicos, hay que estar controlando los niveles de transaminasas y de fosfatasa alcalina. Y si se detectara un aumento de más de 5 veces sobre los niveles basales, entonces hay que tratar de retirar los fármacos para ver, identificar cuál es el culpable, o sustituir, ¿no?, a los fármacos o al fármaco que se considera culpable por fármacos no hepatotóxicos, ¿no?, como la estreptomicina, el etambutol, la quinolonas o la cicloserina. Entonces, una de las otras alternativas. Entonces, se supone que si el paciente empieza hoy día su tratamiento antituberculoso, se le toman sus transaminasas y se encuentran 40, ¿no?, transaminasas, 40 unidades, 38 unidades, que es normal, ¿no?, más o menos que es normal. Se monitoriza, ¿no?, esas transaminasas, y si se encuentra, digamos que a las 2 semanas, se encuentra transaminasas de 250, de 300, hay que retirar los fármacos durante una semana para tratar de que se normalice y luego reintroducir poco a poco los medicamentos, ¿no?,
o sustituir de frente los medicamentos, ¿no? Si presumimos de que esto pues, no es muy seguro de acuerdo a las características del paciente, es una cuestión clínica, que lo van a discutir ustedes más adelante con más calma, seguro, o sustituir los medicamentos. Ahora, lo que yo quisiera que ustedes consideren es lo siguiente: cuando hay citólisis, cuando hay daño hepatocelular, normalmente aumentan las transaminasas, ¿no? Y la bilirrubina muy poco, o casi nada. Entonces hay que cambiar, como dice acá, esto es isoniazida y piracinamida. Estos pueden ser culpables. Entonces no olvidemos que tanto isoniazida como piracinamida generan problemas de hepatitis fundamentalmente con aumentos de transaminasas, o sea, necrosis hepatocelular. Pero si el paciente se pone amarillo, o sea, si hay evidencias de colestasis con aumento de la bilirrubina directa, entonces hay que cambiar de preferencia a la rifampicina, ¿ya? Entonces, como mensaje, la idea es que si hay daño hepatocelular con aumento de transaminasas sin modificación en las bilirrubinas, la primera posibilidad es que sea isoniazida o piracinamida, ya estos habría que cambiarlos. Pero si el problema no es el aumento de las transaminasas, sino básicamente un aumento de las bilirrubinas, casi sin modificación de las transaminasas, entonces hay que cambiar a la rifampicina. Obviamente, si hay las dos cosas, hay que suspender los 3 medicamentos, porque ahí no sabemos cuál puede ser exactamente. O sea, si está amarillo con ictericia y encima está con transaminasas altas, cualquiera de los 3 primeros puede ser, habría que suspenderlos, reintroducirlos uno por uno o cambiarlos por otros medicamentos, ¿no? En insuficiencia hepática hay medicamentos que se pueden usar relativamente con cierta seguridad dependiendo de la severidad del problema. Acá tenemos una escala que se llama la escala de Child-Pugh, ¿no? Es una escala, ¿no? Child dicen lo que son ingleses, no importa, nosotros somos quechoslovacos, decimos Child-Pugh, ¿no? Entonces, la idea es que en base a la presencia de ascitis, como pueden ver acá, las cifras de albúmina, los niveles de bilirrubina, si tiene o no encefalopatía, el tipo de protrombina, que nos revela cómo está funcionando el hígado en síntesis de protrombina. Entonces se establece el puntaje, ¿no? Sumando los criterios 5, 10, 15, y de acuerdo a eso se ve si el paciente es clase A, B o C, de acuerdo al puntaje. Y según eso se usan los medicamentos, ¿no? Si está en una clase A, una clase B o una clase C, que sería una insuficiencia hepática severa, ¿no? Tengo una clase C, que es una insuficiencia hepática severa, por ejemplo, piracinamida no se puede usar, que sí se podría usar si fuera una insuficiencia hepática leve. Pero medicamentos como el etambutol, que no es hepatotóxico, aminoglucósidos, ¿no? Estreptomicina, cannabicina, amitacina, a los polipéptidos como la vancomicina, que se pueden usar cuando hay resistencia, las fluorquinolonas pueden usarse con seguridad. No importa que esté con su hígado en pésimas condiciones, se pueden usar esos medicamentos, ¿no? Donde tenemos ciertas reservas, ¿no? Son para la letionamida, por ejemplo, ¿no? Para el ácido paramino salicílico. Cicloserina debería pasar acá arriba porque también se puede usar con seguridad, tiene una eliminación principalmente renal. Por otro lado, cuando hay insuficiencia renal, un problema es que hay insuficiencia hepática, ¿no? Otro problema puede ser que sea insuficiencia renal. Entonces, en ese caso, acá están los medicamentos que requieren monitorización. Entonces, y que lo que se hace es o aumentar el intervalo, o sea, no darlo todos los días, sino darlo cada 2 días, como dice acá 3 veces por semana, dice acá no diario, o modificar la dosis, ¿no? O sea, no usar la dosis normal, sino bajar un poco la dosis, porque el paciente tiene insuficiencia renal. A la inversa de lo que sucedía acá, es como una regla mnemotécnica, ¿no? Los medicamentos que acá son seguros, generalmente en insuficiencia renal no lo son, porque justamente son seguros acá porque tienen eliminación renal. Y vamos a ver que etambutol, aminoglucósidos, quinolonas en general, vancomicina, entonces requieren ajuste de dosis. Etambutol sí requiere. Ciprofloxacino, todas las quinolonas, ¿no? Cicloserina, que tiene eliminación renal. Streptocanamica sí requiere, ¿no? Entonces, la idea es que los medicamentos que eran seguros en la insuficiencia hepática generalmente no lo son en la insuficiencia renal y viceversa. Eso es por la vía de excreción, por el tipo de excreción que tiene, ¿ya? Los controles cada cuánto tiempo se deben hacer, a las 2 semanas, para ver cómo está el hígado, cómo está el ácido úrico, cómo está el BK, ¿no? Si el BK sigue positivo, ya está negativizándose, en fin, la radiografía, en fin, estas cosas ya un poquito más clínicas, se ha quedado por ahí la diapositiva, pero no es muy aplicable. Hay tuberculosis, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿no? Hay niveles relativamente altos de tuberculosis MDR, ¿no?
Esas son la prevalencia de tuberculosis multidrogo resistente. Y sabemos de que la tuberculosis multidrogo resistente, cuando es resistente a isoniazida y rifampicina al mismo tiempo, eso se llama tuberculosis MDR. O sea, una tuberculosis que ya no responde ni a isoniazida ni a rifampicina. Esa tuberculosis requiere un esquema especial que no incluya estos dos medicamentos que eran tan buenos, tan potentes, sí, pues, pero ya es un tipo de tuberculosis que es un peligro inclusive en nuestro país, ¿no? Nuestro país, para mala suerte, ¿no?, solo está mejor que Ecuador en Latinoamérica en lo que se refiere a tuberculosis MDR, ¿no? Bueno, este era el 2007, la realidad no ha cambiado mucho a fechas actuales. Y lo que es peor, ya hay unos casos reportados de tuberculosis XDR, que se llama tuberculosis extremadamente resistente, ¿no?, que incluye resistencia a medicamentos inyectables como la canamicina, ¿no?, de tal manera de que esto es un problema ya más serio todavía. Entonces, acá hay unos factores de riesgo que quedan para que ustedes capaz les sirvan de alguna cosa. No los vamos a ver ahorita porque nos dormimos, se termina de dormir ahí compañeras, ¿no?, que se han acomodado para descansar. Entonces, asociados a TB resistente o a MDR, ¿sabes? Entonces, la idea es que residir en zonas de elevada resistencia, personal de salud, incluye, ¿qué dice acá? Estudiantes de ciencia de la salud y promotores de salud que trabajen en TB, y van a trabajar ustedes mal que bien en algún momento cerca por lo menos, entonces hay que tener cuidado con esas cositas, ¿no es cierto? Problemas de diabéticos, problemas de insuficiencia renal, enfermedades terminales, tratamiento con corticoides, una serie de factores que pueden favorecer la adquisición de estos problemas de tuberculosis. Acá hay algunas cuestiones que están en inglés, pero podemos entender fácilmente que el número de drogas para el tratamiento, ¿no?, de tuberculosis multidrogo resistente debe considerar más de 4 drogas, normalmente es así. Debe ser totalmente supervisado el tratamiento, debe incluir fármacos, ¿no?, pruebas de sensibilidad para isoniazida, rifampicina y algunas fluoroquinolonas, ¿no?, o aminoglucósidos, ¿no?, régimen directamente observado, debe monitorizarse el tratamiento mensualmente, ¿no?, hasta tener dos cultivos negativos, ¿no?, con 30 días de diferencia. La fase de inicio del tratamiento de tuberculosis MDR es de 6 meses. O sea, ustedes saben el calvario que representa para un paciente inyectarse, ¿no?, durante 6 meses, ¿no? Se habla de 4, pero ahora se quiere mucho, 6 meses, casi todos los días, ¿no?, menos el domingo, ¿no? El domingo no se inyecta. ¿Por qué no se inyecta el domingo? ¿Por qué sí de lunes a sábado? Porque no hay atención, ¿no es cierto? Entonces, si no se sigue inyectando, ¿no? Entonces, la idea es, pues, complicada, ¿no? Y el paciente muchas veces corre, no cumple y el MDR se prolonga y genera problemas serios, ¿no? Mínimo de 18 meses de tratamiento, ¿no?, año y medio, y una extensión habitual de 2 años de tratamiento. Acá del esquema, eso significa KM, hay que ir acostumbrando a algunas abreviaturas, ¿ya? Canamicina. Esto es ciprofloxacino, pero la tendencia actual es usar levofloxacino. Es más eficaz que la ciprofloxacina. Inclusive moxifloxacino también es más eficaz. Ya cipro es parte de un esquema convencional que todavía tenemos, pero que ya está cambiando un poco por levofloxacino. ¿Qué será la Z? Viracinamida. Viracinamida se queda, etambutol se queda. O sea, para el pH intracelular, el etambutol para prevenir la resistencia. El etambutol es buena gente, es bacteriostático, no es muy eficaz, pero ayuda. Y es eficaz ayudando, como ya no hay su amiga la isoniazida ni la rifampicina para que le ayude, coge una nueva amiga que es la etionamida y le ayuda a la etionamida, que actúa como si fuera la isoniazida. ¿Ya? Igual en ácido graso sintasa tipo 2. Pero la etionamida tiene un mecanismo de acción similar a isoniazida, pero es un medicamento que digamos, se usa para MDR, cuando hay resistencia y ya no se usa isoniazida. Y CS es cicloserina, que todos sabemos que actúa en la pared, ¿no?, alterando la síntesis o la formación de la D-alanilanina, ¿no? Entonces ahí tenemos el esquema, que es de 4 meses, la tendencia no es 4, sino más bien 6 meses, ¿no? 6 meses, y luego todo completo el tratamiento 18 meses, aunque esto es cuando la lesión pulmonar no es muy severa. Si el problema es un poco severo, por 24 meses, ¿no? Acá están las características de los medicamentos en términos de actividad bactericida y el levofloxacino, ¿no es cierto? Entonces, ciprofloxacino, ¿no?, puede reducirse un poco con los alimentos, en fin, y como hemos dicho ya, la eficacia parece que se está discutiendo un poquito. Altamente bactericida el moxifloxacino, pero más caro, un poco menos disponible en nuestro medio.
La eliminación y las cosas que hemos visto de ajuste 2, ya no lo vamos a repetir, ¿no? Letionamida, que no es un bactericida tan importante, pero que con el etanbutor consigue eficacia aceptable, ¿no? Y ácido paramino salicílico, que es bacteriostático y es muy irritante para la mucosa gástrica, casi no se usa, muy poco, cicloserina. Y algunos otros medicamentos que, aunque no se han desarrollado pensando en Mycobacterium tuberculoso, ante la resistencia del Mycobacterium han comenzado a utilizarse porque se ha visto que pudieran ser eficaces. Amoxicilina clavulanato. Esto no se diseñó pensando en Mycobacterium tuberculoso, pero como tiene eficacia, y hay casos en los que no se pueden usar algunos de estos medicamentos, ¿no? O generan reacciones adversas severas, en fin, o ya hay resistencia, hay que optar por medicamentos como estos, ¿no? La claritromicina, el mismo imipenem, un carbapenem, ¿no? El inesolid, ¿no? Entonces para el CDR, ICR, ¿no? Entonces medicamentos que estuvieron dirigidos para otros agentes pueden tomar algún lugar. Cuando hay algunas reacciones adversas leves a moderadas, por ejemplo dolor abdominal, ¿no? Gastritis, que está descrito acá, el programa lo pone así, pero pudiera ser dolor tipo ardor, simplemente una dispepsia. El manejo se debe hacer como omeprazol, o sea, no hay que suspender el tratamiento, hay que continuar utilizándolo. Náuseas y vómitos, pues antieméticos, ¿no? Y el paciente tiene que seguir tomando sus medicamentos. Si hay urticaria, ya la cosa puede manejarse sintomáticamente, pero si el problema tiende a ser un poco más severo, entonces hay que tener un poco cuidado, ¿no? Solamente en el caso de que fuera pues, un angioedema o un problema severo, ¿no? Una urticaria muy severa, entonces podría considerarse corticoide, de preferencia el manejo con antihistamínicos. Fármacos como la letionamida se han asociado a depresión y a tendencia suicida. Isoniazida puede agravar la psicosis. Y acá hay algunos antipsicóticos que no hemos conversado, me parece, pero bueno, están como nombre para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Y la neuropatía periférica, la importancia de usar la piridoxina para prevenirla siempre, y algunos, ¿no? Fármacos que se usan en dolor neuropático, como este anticonvulsivante llamado avenida. Vamos a terminar. Hay nuevos fármacos antituberculosos, ¿no? No he puesto más aquí. El TMC207 es un fármaco que está en uso, ¿no? Entonces, pensando justamente en Mycobacterium tuberculosis resistente, ¿no? Inhibe a una ATP sintasa, que es importante en la pared celular, ¿no? Formación de la pared celular de la bacteria. Entonces, miren, con tratamiento convencional, ¿no? Este estudio muestra claramente que con tratamiento convencional, ¿no? Entonces, los cultivos se volvieron negativos, pues, en muy pocos pacientes, ¿no? Partiendo de una línea de base de 0, más o menos estamos una variación, pues se mantuvieron casi una variación más o menos de una unidad, digamos, ¿no? Pero con el TMC207 la negativización, ¿no? Es mucho mejor, ¿no? Que agregado este medicamento a los medicamentos convencionales. Aquí placebo no quiere decir que al paciente le dimos pastillas de azúcar para tuberculosis, ¿no? Aquí placebo quiere decir que el paciente recibió su tratamiento normal con su esquema MDR, y aquí aparte del tratamiento con el mismo esquema de MDR se le agrega el TMC207, una linoleína, y con esto pues se consigue una negativización mucho más eficaz del cultivo, ¿ya? Valorado al mismo tiempo en días, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Qué pasa? Hay varios medicamentos que están en desarrollo y algunos ya están en fase 3, que se llama de farmacología, pero las reacciones adversas hacen que se limite un poco su colocación en el mercado, y por eso un poco el programa lo que hace, en lugar de que acá aparecen nuevos medicamentos, está recurriendo a medicamentos conocidos, ¿no? Imipenem, clavulanato, en fin, que han demostrado que podrían tener eficacia, porque los nuevos que aparecen todavía no se ha comprobado totalmente su seguridad. Su eficacia sí, el problema es que ahora darle a la persona puede ser que sea muy dañino, genere demasiadas reacciones adversas, ¿ya? Bueno, jóvenes, con esto se acabó el calvario, entonces, ahora sí de forma definitiva.